Muy buenos días, estamos con don Karen Lanson, ¿verdad? El pelotero nacional, selección nacional, ahora convertido en cuerpo técnico del equipo de Madrid. Un placer, don Karen, tenerlo acá en Nuevo Horizonte Deportivo. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted por darme la oportunidad para dirigirme a nuestra gente, a nuestro pueblo. Buen nivel alcanzó usted en su época de pelotero, selección nacional, recuerdos bonitos con el equipo azul y blanco, don Karen. Sí, yo tuve 6 años con la selección nacional, anduve en los Panamericanos, en los Campeonatos Mundiales, en Copas Intercontinentales y bueno, muchas cosas pues. Sí, ahí con la selección nacional pasé buenos momentos ahí con muchos compañeros que eran compañeros en ese tiempo, pues, como Nemesio, ¿verdad? Buenos peloteros pues, que anduvieron ahí conmigo. Su mejor hazaña puede estar en haberse convertido en el primer costeño con más imparables dentro del béisbol nacional. Bueno, sí, yo soy el primer costeño en batear más de 1000 hits y a la cual me siento muy orgulloso. Ahora pues ya tenemos otros compañeros que ya están llegando a esa cantidad también. Por ejemplo, ya llegó Darrell Campbell, Britton, llegó Mark Joseph, Romel Mendoza, y Ronald Gard, que el año pasado llegó también a los 1000 hits. De los costeños originarios del equipo aquella Costa Atlántica, porque ustedes se llamaban Costa Atlántica, ¿cuántos llegaron a los 1000 imparables de ese selecto grupo que tenían ustedes y que era tremendo equipo, hay que recalcarlo? Bueno, yo pienso que solo yo soy el único que llegué a esa cifra porque fui el que jugué más. Algunos se retiraron tempranamente, otros no siguieron jugando porque algunos llegaron a una gran cantidad. Por ejemplo, Richard Hunter le faltaba como 24 o 25 hits para llegar a los 1000. Gregory Hodgson estaba por los 800 y pico, pero no siguieron jugando, jugaron poco tiempo. Yo soy el que jugué más tiempo, por eso logré esa cifra, pues, ¿verdad? Porque si hubieran jugado la cantidad de juegos que jugué yo, tal vez hubieran llegado a los 1000 también ellos. Ahora se compara el béisbol de antes con el béisbol de ahora por los resultados. Ha mejorado el béisbol, ahora se juega con peloteros ya establecidos en grandes ligas, pero se ve una diferencia. Ustedes, lógicamente, se enfrentaban en serie a equipos que tenían hasta 4 abridores de calidad. Hoy ya no te encontrás 4 abridores en un equipo, al menos 2 abridores, y ya los otros ya tienen que ocupar el puesto, pero no son estelares. ¿Era mejor el béisbol de antes, don Carlos? Bueno, yo pienso que a mí no me gusta comparar eso, porque vos sabés que cada cosa en su tiempo, pues, pero yo pienso que ahora el béisbol ha mejorado, no, tal vez no a nivel nacional, pero internacionalmente, ¿no? Porque están participando los jugadores de profesionales, AA, AAA, y participan en los eventos internacionales. Antes no era así. A nivel nacional yo no comparo mucho porque el tiempo va cambiando y las cosas van cambiando, pues. Pero yo sé que en el tiempo de nosotros había picheo fuerte, había o sea, el campeonato era un poquito más duro, porque ya no teníamos esos reglamentos de tantos menores y tanto cambio, pues. Antes, si vos eras menor y eras bueno, ibas a jugar. Y si no servía, ibas a estar en la banca hasta que mejorara tu nivel, pues, de juego. Y bueno, no lo comparo, pero pienso que antes era un poquito más duro el picheo y había más. O sea, lo que te quiero decir es que me parece que el béisbol se jugaba con más amor, Con más coraje con más también. coraje. No estaba el Uno se teléfono que entregaba, distrae sí, tanto ahora los peloteros uno jóvenes. se concentraba más, se centraba más en su juego y hacía las cosas con más amor, con más ganas. Ahora en estos tiempos hay peloteros por un golpecito ya no quieren jugar, por una cosita ya lo que un pitcher picha 5 innings ya no quiere seguir pichando, no como antes que un pitcher se paraba y tiraban los nueve entradas sin nada. Pero bueno, las cosas van cambiando cada día y uno tiene que aceptar cómo vienen las cosas. Pienso que en Nicaragua sí tenemos que buscar cómo mejorar un poquito el béisbol, porque el nivel para mí ha bajado un poquito con estos de los menores. Hay que buscar cómo poner las cosas en su lugar.
¿Qué rescataría usted, don Karel Anderson, que estuvo en el béisbol cuando lo jugó y ahora que es técnico? ¿Qué rescataría de lo que se hacía antes y que deberíamos de volverlo a hacer? Bueno, yo pienso que ahora los jugadores de ahora tienen que ser como los jugadores de antes, que jugaban con más amor, más entrega, ¿me entiendes? Dar todo en el terreno y no jugar un béisbol todo. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, jugar con más coraje, con más amor y más entrega y más disciplina en el juego y demostrar más cariño, más amor, o sea, sudar más la camiseta. Sudar la camiseta. Hablando de selección nacional o de Costa Caribe, ¿quién era su compañero en el equipo, su compañero, aquel que siempre caminaba con usted, el que se sentía bien, el que siempre estaba tal vez de compañero de cuarto? ¿Quién era esa persona que caminaba al lado de Karel Anderson? Bueno, yo uno de los compañeros, mejores compañeros que yo tuve era César Chavarría, el catcher. El difunto, que en paz descanse. Él era muy inteligente para jugar y nos hicimos amigos cuando él llegó al equipo de la costa y caminaba junto conmigo y las bromas y las joderas con él. Pero no solamente él, después que se fue él, yo tuve al compañero Ray Carter, que era compañero mío, y muchos otros, porque yo fui un líder dentro de ese equipo, fui capitán del equipo de la Costa Atlántica por 10 años en esos tiempos, y era muy querido y los muchachos me querían mucho. Pues yo era un pelotero que me entregaba y le daba todo para mi equipo. ¿Entiendes? Un placer haber platicado con usted. Ya para despedirnos, un saludo a las personas que lo están viendo en el en vivo ahorita. Bueno, muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos y que aquí estamos todavía apoyando el deporte, apoyando a los jóvenes a ver cómo vamos a terminar en un futuro. Gracias. Muchas gracias. Sí.